los restaurantes tienen sus demonios. Lo que a uno les cuesta el aprendizaje, que no necesariamente tiene que ver con dinero, sino el aprendizaje de me metí en esto y ahora cómo resuelvo. Hay muchos emprendimientos que arrancan o muchos proyectos que arrancan y a los 3 meses están cerrados. Básicamente es porque se tiene una concepción del negocio errada. Para mí, arrancar la marca o arrancar el proyecto, lo único que yo tenía en mente era garantizar la materia prima. O sea, garantizar que todo lo que estuviese en el menú estuviese en la cocina. O sea, en el tema empresarial, en temas de emprendimiento y hasta en temas personales de la vida, siempre va a haber o siempre va a existir una curva de aprendizaje que no se puede esquivar, por así decirlo. Más que todo, un espacio donde el marketing, las estrategias de marca y las historias toman la palabra. Es presentado por Banco Plaza, Agua Los Alpes, Espacio Móvil, Stanley 1913 Venezuela y Ron Gran Marqués. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado y aquí seguimos semana a semana dando nuevas historias, contando nuevos proyectos y en esta oportunidad una entrevista, una conversación que tenemos pendiente y que de verdad va a ser con mucho agrado, mucho gusto y mucho material para aprender. En esta oportunidad estamos con Simón León. Simón es, un empresario, emprendedor que está en el mundo gastronómico y nos va a ir contando sobre toda esta dinámica de proyectos que no los voy a adelantar para que vayamos conversando de cada uno de estos. Cómo han nacido, cómo han crecido y cómo siguen generando una dinámica de valor con propósito para el país. Gracias, Simón, por estar aquí con nosotros. Más que todo, bienvenido, hermano. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias a ti. Mira, antes de todo, importante para nosotros, ¿quién es Simón León? Bueno, mira, Simón León es un emprendedor, primero que nada. Es un chico, digamos, soñador. Una persona que cree mucho en su país, que cree mucho en su equipo de trabajo y que sin su equipo de trabajo no estaríamos donde estamos en este momento como marca y como empresa. Muy bien, Simón. Mira, fíjate ya para dar en contexto y entrada a todo lo que son esos proyectos y marcas, creo que uno de los más referentes o de conocimiento es Beijing Restaurant. Correcto. Y paralelo a eso existen otras marcas que no es que están creciendo, ya existen dentro del mercado y lo que les está dando es muchísima más proyección, pero son marcas que dentro de su línea de segmento en el mercado han generado un posicionamiento y liderazgo bien particular. Pero antes de entrarnos a conocer sobre las marcas, me gustaría que nos cuenten un poco cómo nace o cuál es esa primera marca. Entiendo que es Beijing. Beijing es la primera marca. ¿Cómo nace Beijing en el mercado? Mira, Beijing nace en 2016. Okay. La idea de Beijing básicamente nació por una necesidad de mercado, de cubrir un mercado en una zona específica de Caracas en ese momento. En 2016 adquiero o negocio un fondo de comercio de un restaurante chino de grandes amigos que ya lo llevaban aproximadamente 15, 20 años operándolo. Ese restaurante chino se llamaba Fuyu, muy famoso en la zona de La Tahona, La Boyera, Los Samanes, sureste de la capital. Y bueno, por razones país, por temas económicos y por razones personales de ellos decidieron emigrar y alquilaron el fondo de comercio a unos paisanos, como ellos llaman. Y esos paisanos, bueno, no sabían ni hablar español. Qué reto. Ellos intentaron como que llevar el negocio y a los 6 meses le devolvieron la llave a ellos. Pero esa devolución de llave no fue a ellos, porque ellos ya estaban fuera del país. Básicamente me dijeron, mira, anda y recibe la llave tú y nos avisas qué tal dejan todo. Y yo voy, reviso el local, le mando fotos, etcétera, etcétera. Y pasa una semana, 2, no me dan instrucciones, ¿no? de qué hacer. Y a mí se me ocurre la brillante idea de decirle que yo les alquilo el fondo de comercio. y en ese momento ellos como que lo piensan, mira, nosotros no hacemos negocio con venezolanos y tal.
Y yo, bueno, está bien, pero piénsalo. Y al final de cuentas, los padres, digamos, de mis amistades, que tampoco hablaban español, acceden, pero con unas condiciones, digamos, págame todo el año, etcétera, etcétera. Poniéndola complicada por decir. Exacto. Yo, dale, vamos a ver qué pasa. En ese momento se da la negociación, se paga el año completo, etcétera, etcétera, y yo me pongo a ver qué voy a hacer ahora con el local. En ese momento yo conozco una persona, un amigo, digamos, me hago como que partner de una persona y le comento que tengo un local, qué tal, entonces él me dice que él tiene conocimientos de restaurante. Y yo en ese momento tenía 20 años, yo no tenía conocimiento ni de las ganas y las ideas. nada, exacto. Resulta que nos unimos y nace, digamos, un restaurante, pero no es Beijing, es un restaurante distinto. Abrimos y ese restaurante duró 1 año, porque quebró. Básicamente, el aprendizaje. o sea, no sabíamos llevar el negocio, por así decirlo. Fue un reto porque aprendes de alguna manera a darte cuenta cómo llevar un personal, cómo llevar los costos, pero en realidad lo que haces es chocar el carro a cada rato, pues. No, era muy difícil, o sea, a mí me parecía súper difícil. En vista del resultado, en ese momento mi socio me dice, mira, y la situación del país, yo me voy, yo voy a migrar. Y me dice, yo te voy a vender mi parte. Y yo le digo, bueno, está bien. Véndeme tu parte del negocio, yo afronto esto solo. Y me pongo de alguna manera como que a pensar en qué vuelco le tenía que dar a esto, a este súper problema. Yo lo veía como un problema. Y bueno, se me ocurre crear Beijing Asian Cuisine como para unir las dos gastronomías, digamos, la comida china que ya venía China tradicional cantonesa, y la comida japonesa que el target de la zona lo permitía, porque no todas las zonas de Caracas en ese momento podían de alguna manera llevar o asumir el precio de la comida japonesa, por así decirlo. Entonces, cambié imagen de marca, se cambió todo el personal, se fue cambiando poco a poco, mesas, sillas, o sea, se fue construyendo el local nuevamente. Y construyendo la marca. En ese momento yo no pensaba mucho en marca, sino que yo pensaba más en resolver los problemas inmediatos. Bueno, mira, la venta está baja. Bueno, ¿cómo hacemos para incrementar las ventas? Bueno, vamos a las redes, porque en ese momento, 2017, 2018, yo sentí que Instagram explotó. O sea, que Instagram... Y más en Venezuela. Nosotros hicimos muchísimas alianzas o convenios con influencers de ese momento, y de la noche a la mañana empezó a llegar mucha clientela. Gente que venía hasta de Los Teques a La Tabona a comer. Y yo, wow, o sea, esto pinta bien. Esto está hablando. Hasta ese momento, a mí todavía me costaba saber qué era una estructura de costo de un plato. O sea, para serte sincero. Y con el tiempo, fuimos como que adecuándonos a que el secreto está en la compra. No mucho en la venta, sino más que todo en qué productos compra, la calidad del producto, por supuesto, pero en qué precio lo compra. Y cómo es la optimización de ese producto, la transformación, las mermas. Por ahí el camino. Pero fíjate que ya habías pasado un primer golpe, un aprendizaje importante, y creo que de todo lo que cuentas, para ir, digamos, desarrollando un poco más, porque es mucho de lo que a nuestros oyentes les gusta entender e incluso conocer, de que a veces hoy por hoy, sobre todo en el mercado venezolano, muchísimas personas cuando ven una marca, ven necesariamente lo que está sucediendo y el resultado, pero no saben todo lo que hay detrás, y todo lo que hay detrás de
lo que a uno les cuesta el aprendizaje, que no necesariamente tiene que ver con dinero, sino el aprendizaje de me metí en esto y ahora cómo resuelvo. ¿Por qué? Cuando hay compromiso, cuando hay ganas, cuando hay dedicación, cuando uno mismo dice, mira, yo sobre esto me monto, ¿por qué? Bueno, pana, pues fue una decisión que yo tomé, fue una oportunidad que a mí me salió y quiero esta convertirla en un negocio. En el mercado venezolano, creo que sobre todo, y alguna generación quizás de personas un poco más jóvenes, nos ha tocado mucho un tema de resiliencia incluso desde el emprendedor, desde que cómo puedo yo arrancar una marca, cómo arrancar un negocio. No existe el momento oportuno, no existen las condiciones oportunas, sencillamente qué tengo, con lo que cuento, cómo con esto formulo y cómo de esto genera una oportunidad. Y es lo que hoy por hoy, en el transcurrir del tiempo, ha llevado a el éxito de alguna manera u otra, porque yo pienso que hay muchísimo, sobre todo en estas vísperas de proyección y desarrollo país que nos queda por construir, pero cuando uno se voltea y dice, a mí en lo personal me pasa que hasta me río y digo, ¿cómo hemos aguantado tanta pela? ¿Y cómo hemos logrado de todo esto avanzar? Bueno, básicamente creo que son 2 o 3 variables las que han estado allí. Las ganas y la consistencia, el enfoque en lo que queremos y el creer propiamente en nosotros, en nuestro equipo, en decir, mira, unos días nos cuesta menos, otros días nos cuesta más, otros días casi que vemos que no podemos, pero al final decimos, aquí estamos, aquí seguimos y seguimos conquistando y cuando volteamos decimos, mira todo lo que hemos logrado. Y es un poco entender, sobre todo esos jóvenes, que es lo que digo, que las oportunidades no llegan. Las oportunidades en muchísimas situaciones nosotros las creamos y las creamos en función a lo que tenemos, de que el éxito de lo que pueda estar desarrollándose es porque, bueno, lo hemos ido trabajando de una manera u otra y así como tú lo tienes, es parte de ese aprendizaje incluso desde el quiebre. Yo le digo, mira, empresario, y sobre todo eso pasa en el mundo entero y creo que está demostrado, está dentro de tesis, está dentro de libros, está dentro de comprobaciones. Nosotros en Venezuela hasta lo hemos vivido muy particular. Aquí el que no quiebra, el que no pierde, el que no se da coñazo, no entiende realmente cómo es el meollo, que a veces dice, bueno, pero tú eres joven y ¿cómo tienes tanta experiencia? Bueno, la experiencia es que desde que yo salí para la calle, lo que hemos hecho es llevar patada como una lata y hoy por hoy es un tema hasta de aceptación, hasta un tema hasta por default de que no nos damos cuenta y cuando algo te pasa que es irregular, llegas y dices, esto no va. Correcto. Esto aquí no compro, entonces la gente, pero es que tú sabes mucho. Bueno, es parte de ese proceso de aprendizaje. Fíjate, como bien lo decías ahorita, hasta el tema de cualquier persona en un tema gastronómico piensa que necesariamente, y creo que son muchos a veces, y lo voy a llamar con responsabilidad de errores que tienen muchos empresarios gastronómicos que piensan que la competencia se gana en vender más barato, en mejorar el precio. A veces no necesariamente va por allí. Va de realmente tener una estructura de costo que la puedas medir de manera instantánea, donde poder tomar acción y decisiones inmediatas, donde poder tener certeza de tus compras, dónde están. Porque si tú compras a lo loco, hoy compro en un supermercado, mañana en un mayorista, cuando pasa la semana dice, mira, ni siquiera pude serle fiel a la estructura y cómo sé si realmente gano o no. Y es mucho de esos picos de desacierto que vemos en la parte gastronómica, que montas un local y no se trata del poder de inversión que tengas, de la calidad, de la excelencia que puedas tener en un local, de los equipos, sino de que todo está bello. Pero si tú no sabes comprar, no sabes administración y no sabes básicamente entender el mercado, vemos que ha habido muchos desaciertos que a los 3 meses los locales no existen. Y creo que parte del reto en lo gastronómico, una de las cosas que me enorgullece todo el trabajo que has hecho, Simón, y todo tu equipo, es cómo han ido entendiendo, cómo han ido capitalizando y cómo han ido desarrollando, porque no es solo Beijing. Tienes un holding y tienes ya varias empresas que van asociadas al atender al mercado y todo eso ha nacido dentro de una dinámica país de que hoy por hoy ven el resultado, como yo he dicho en muchos casos, 2026, pero no saben que no. Nosotros no hemos dejado de crecer, de apostar. Tú no has dejado de tener esa visión de oportunidad en decir, mira, esto me parece un reto, pero si ya hice ese reto en 2018, 2019, donde ni siquiera conocía, hoy por hoy que domino mi mercado, sé lo que estoy haciendo, digo, ¿cómo no? Mis márgenes de error son bastante medibles. Tú dentro de todo ese recorrido, más allá de Beijing, ¿cómo fuiste entendiendo la posición y, digamos, esa distancia o esa oportunidad de mercado que a otros no le paraban y tú dijiste, bueno, pero ya va, yo tengo Beijing, ahora podemos irlo expandiendo, ahora podemos ir diversificando la marca? ¿Por qué? Bueno, porque creo que dentro del mercado muchísimas marcas, incluso internacionales, le tienen temores. Si las condiciones no son las mejores, no apuestan. Soy una franquicia americana, europea, pero si yo no tengo una condición económica país, no apuestan. Y es donde tú has visto esa posición en decir, mira, yo veo oportunidades. ¿Cuál es la apuesta? El mercado quiere que lo atiendan. ¿Cómo voy y me apunto a eso? No lo sé. ¿Cómo lograste entender eso, Simón, y montarte sobre esa dinámica de atender el mercado? Sí, mira, como dijiste al principio, la curva del aprendizaje no se la salta a nadie. Y no hay caminos verdes. O sea, en el tema empresarial, en temas de emprendimiento y hasta en temas personales de la vida, siempre va a haber o siempre va a existir una curva de aprendizaje que no se puede
esquivar, por así decirlo. Y en términos, digamos, de restaurante, por ejemplo, como dices, hay muchos emprendimientos que arrancan o muchos proyectos que arrancan y a los 3 meses están cerrados. Básicamente es porque se tiene una concepción del negocio errada, por así decirlo. Yo me atrevería a decir que el 80-90% de los emprendimientos gastronómicos no hacen un estado financiero o un estado de ganancias y pérdida mensual, por ejemplo. No tienen hoja, digamos, de indicadores de gestión. No tienen controles de KPI. Ese tipo de cosas importantes que no solamente los negocios gastronómicos lo necesitan, todos los negocios, incluso en tu vida personal. O sea, tú tienes que financieramente tener un presupuesto mensual y ver si te ajustas a eso o te estás saliendo mensualmente de eso y tienes un problema, por así decirlo. Nosotros, después de muchos golpes, empezamos a ver el negocio de manera distinta, empezamos a llevar indicadores de gestión y cuando ya sentíamos que teníamos controlado esa área, decidimos expandirnos un poco. Nosotros actualmente tenemos 2 marcas adicionales. Una se llama La Gringa Tex-Mex, que está enfocada en lo que es, o está inspirada en lo que es la comida mexicana y la comida americana. Y es un restaurante de mucha experiencia, digamos. Es un restaurante donde nos esforzamos mucho para que celebres tus cumpleaños ahí. Tenemos karaoke. Él está ubicado en Altamira Village. Altamira Village. Y el otro emprendimiento que quisimos arrancar fue en comida árabe, tipo express o tipo feria. Un día concreto estábamos en la oficina y por alguna razón hubo un problema en San Bill La Candelaria, en el Beijing de San Bill La Candelaria. Y fuimos a resolverlo, o sea, temas de tuberías, temas de agua, o sea, los restaurantes tienen sus demonios. Sus demonios como yo semanales. llamo. Ajá. Y fuimos, o sea, era algo de atención, aparte que el tema de los sambiles es delicado, pues, o sea, si tú tienes un detallito, o sea, no puedes abrir. Y era un día bueno, un viernes, fuimos corriendo, resolvimos el tema y había un local vacío. Y yo volteo y veo y digo, mire, ese local vacío que hace ahí y tal. Fui, escaneé la broma, empiezo a indagar, a preguntar. No, aquí lo que quiere el sambil es comida árabe. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no, pues? O sea, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a ver cuáles son los caballos en temas de comida árabe y vamos a emprender nuestro proyecto. Y así nace Ankara Express, digamos. Actualmente tenemos la sede de San Bill La Candelaria y la sede de Centro Comercial Recreo. O sea, tienes Ankara, La Gringa y Beijing. Correcto. Pero adicionalmente, cada marca tiene un modelo de negocio. Por ejemplo, Beijing tiene 4 modelos de negocio. Beijing Bar Restaurant, experiencia, cumpleaños, hemos hecho de todo, hasta bodas. Beijing Express, que vienen siendo los centros comerciales principales de Caracas, y adicionalmente estamos en San Miguel Barquisimeto. Ya ese es el segundo modelo. El tercer modelo es Beijing To Go o Beijing Delivery, que tenemos muchísimo movimiento por esa área. Y tenemos Beijing Eventos. Por ejemplo, si tú vas a hacer un cumpleaños en tu casa, vas a hacer una boda, vas a hacer corporativo, un evento corporativo, nosotros adecuamos la experiencia para que el cliente no tenga ningún tipo de problema y disfrute de nuestros productos en ese evento, por así decirlo. Excelente. Bueno, fíjate que parte de lo que conversábamos, Simón, de cómo has logrado, a veces uno lo dice así muy chill, pero todo lo que eso conlleva detrás, que es el entender las oportunidades, el saber cómo diversificarlas y el tener el control de eso. Fíjate que ahorita dijiste algo fundamental y hoy por hoy a veces eso es como no lo cumplen, por llamarlo de alguna manera, empresarios, marcas, empresas, y es a veces lo que lleva a ese punto de desnivel, por decirlo de alguna manera, porque a mí me pasa muy frecuente con empresas que asesoramos, desde que no tener una medición o no saber de cuánto tengo,
cuánto debo, cuál es mi punto de quiebre, cuál es. Y a veces le echamos la culpa o se recuesta en la situación que menos espere, de que no es una alcaldía, es el país, es la economía, y no necesariamente tiene que ver con ninguna de esas líneas. La base de todo es la estructura, el orden, es saber a dónde puedo, dónde realmente tengo el control, y eso después de una manera u otra saber hasta dónde incluso puedo diversificarlo. Porque hoy por hoy tú ves restaurantes que tienen años en el mercado y de repente no entienden una opción de delivery, que tú llegues y le dices, mira, quiero pedirte, y te dice, no, no tenemos delivery. Y tú le dices, oye, pero ¿por qué? Si tienes un producto con calidad, es un producto de una marca reconocida y la gente quiere comerlo en delivery, ¿por qué no lo tienes? Bueno, es que a mí yo no creo en eso porque varío mi calidad. Y es donde tú dices, no, lo que pasa es que estás en un confort de que quieres que la gente solo vaya a tu local, pero en el momento que no van, los números te bajan, le comienzas a echar la culpa a cualquiera y no has entendido que hay una oportunidad de valor con eso, paralelo a riesgos como esos que al final son riesgos que uno toma, porque como bien los dice, tú fuiste a resolver un tema de tu tienda, pero viste una oportunidad y uno dice, mira, yo siento que yo estoy y tengo un equipo y una estructura para esto. Correcto. Cuando ya uno está seguro y sabes con lo que puedes contar, uno puede inventar. A mí me pasa frecuente con mi equipo que yo vengo cada locura y me fumo una cosa y después digo, ¿y cómo se te ocurrió eso? Amigo, se me ocurrió eso porque sé con lo que cuento, sé con lo que tengo y a veces ustedes lo ven como muy en desacierto y es como que, no solo que podemos esto y 3 más. Sí. Entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, porque mientras algunos están dentro de esta misma línea de mercado, viendo solo el sesgo, viendo cómo competir, cómo bajar los precios, de cómo echarse cuchillo unos con otros, y esa no es mi dinámica. Yo no nací para pelear, yo soy de los que digo que no nací para competir, yo nací para sumar, para complementar, y creo que es un poco la esencia de la que tú llevas y lo que ha sido ese recorrido en el camino de decir, mira, ¿cómo he hecho Beijing? Lo que ha hecho es construir, capitalizar oportunidades, y hoy por hoy ya tienes un holding de empresas que no solo atienden a un público común, sino que tienen unidades de negocios bien segmentadas, desde atención en cualquiera, desde esos corporativos, que también parece sencillo, pero es un buen reto, porque de una manera u otra, si no lo tienes bien claro, lo que haces es desarmar tus cocinas para atender, pero sin poder variar el tema de la calidad, el tema de la atención y el tema del servicio, que es lo fundamental y lo clave. ¿Cómo has podido engranar ese tema? Porque, bueno, creo que una de las cosas que causa el éxito y le da ese apalancamiento de aceleración y de credibilidad tiene que ver necesariamente con el servicio. Y en Venezuela, lamentablemente, hemos tenido muchos tiempos en que servicio ha sido como, no, vamos a vender barato, y no importa. Yo soy uno de los que soy más exigentes, que a veces no se trata solo de lo que cueste, sino en cómo me trates, porque yo me siento en un restaurante, sea una empanadería de la más sencilla, algo muy grande, es mi dinero lo que está en juego, y yo merezco una buena atención. Y yo creo que es uno de los focos de oportunidad que hoy por hoy se le digo a todo el mundo en gastronomía, no solo enfócate en la calidad del producto, enfócate en un buen servicio. Si eso es coherente y va de la mano, el éxito viene solo. Sí, tal cual. En los inicios de Beijing, ahora que reflexiono, ya pasaron 10 años, antes era más sencillo. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. A pesar de que arrancar una marca de cero, arrancar un local de cero, es complicadísimo. Ya desde este lado de la experiencia, yo digo que en 2018 y 2019 era más sencillo porque había muy pocas opciones. O sea, e incluso como estaba la crisis económica, tú ibas a un restaurante, digamos, premium de sushi y probablemente no tenían salmón, porque el salmón era un tema súper costoso y escaso. Entonces, para mí, arrancar la marca o arrancar el proyecto, lo único que yo tenía en mente era garantizar la materia prima. O sea, garantizar que todo lo que estuviese en el menú estuviese en la cocina. Pasaba mucho que ibas a un restaurante y decían, tengo esto, pero no tengo esto ni esto. Sí, un fallo terrible. Eso pasaba mucho en 2016, 17, 18. Y ese era como mi dolor de cabeza. O sea, yo no manejaba indicadores de gestión de compra, de inventario, sino que yo todo lo compraba por 5. O sea, todo lo multiplicaba por 5. Querías era cubrir el inventario. Cubrir el inventario, que no puede faltar nada. Y eso me resultó bastante porque fuiste adquiriendo clientes que de alguna manera tú les cumplías la expectativa. O sea, ibas por un menú y estaban los 200 productos. Todos estaban en ese momento. Y ahorita también. Ahorita es más fácil que estén. Ahorita más. Exacto. Y el tema del servicio que tú comentas es fundamental. ¿Qué pasa? Que mucho de esa escuela de servicio emigró del país. O sea, aquí había escuelas de servicio, sí. Los hoteles, el Meliá Caracas, el Euroville, o sea, son escuelas de servicio. Y el servicio, digamos, servicio de mesoneros, capitanes, mestres, gerentes de servicio, es algo que se tiene que estudiar. Sí. Es algo que ha sido
desde 2016 o antes muy empírico. O sea, básicamente me dicen que en un restaurante me ganó tanto de propina, voy a trabajar para allá. Sí, tal Pero cual. cuando llegas a la entrevista, mira, ¿qué sabes? No, yo no sé nada. Yo que sé decir buenos días, buenas tardes, Exacto. Ese es el reto que hemos tenido, porque nosotros tenemos una plantilla de 420, 430 colaboradores, y de todos ellos, una parte importante es mesoneros, maestres, gerentes de servicio, bartender, cajeras, anfitrionas. Y lo que nos ha tocado a nosotros es capacitarlos, porque es muy complejo que te llegue una persona con ya los conocimientos. O sea, nos ha pasado muchísimo. Entonces, si tú vas a los Beijing, tú vas a ver personas desde 18 años hasta 23, 24, o sea, porque es que es lo que nos tocó. Y nuestro reto ha sido capacitarlos. Pero fíjate que es algo que a lo mejor tú lo dices sencillo y porque es parte de su esencia de cómo lo llevan, pero es poco común. Y eso deja ver mucho de cómo has entendido la dinámica del negocio y lo importante de ese producto final, de el servicio, lo fundamental que es. Te digo porque uno lo ve normal, pero yo me atrevo a decir que un alto porcentaje en el país no se preocupa por eso, sino sencillamente porque hay una persona de atención, ¿cuánto cobras? Te pago un poco más y me la traigo. Y es uno de los fallos también, así como hablamos de control, de no cualquiera puede tener el servicio que yo quiera, porque para que eso funcione yo tengo que prepararte. No cualquiera puede conocer la marca y saberlo si yo no le doy lineamiento. A mí me da risa, el año pasado, si mal no recuerdo, me pasó con alguien y me dice, chamo, tú conoces algo de gastronomía, dime qué es lo que falla, que por mucho que le invierto, le meto plata y no sé qué, no funciona nada. Y yo le digo, bueno, primer error, el primer día que fuese un testing que nadie sabía y llegó oculto, le pregunté al chamo que qué me recomendaba. Y me recomendó 2, 3 cosas. Le dije, pero a ti, ¿qué te parece y qué es bueno? Y el chavo me dijo, es que no sé, porque yo nunca he probado nada. Y yo le dije, sin conocerlo, si ese es el know-how, y a veces digo, son de esos detalles que no depende de qué tanta experiencia puedas tener, qué tan bueno seas, qué tan no. Es esencia básica de cómo yo tengo que hacer para que, si mi negocio quiero que hable bien, tengo que venderlo bien, tengo que comunicarlo bien. Si yo lo tengo bien, pero mi equipo de trabajo, mis colaboradores no tienen ni idea de eso, es un acto de magia en que todo pase. Y si es un acto de magia, yo creo que los negocios no pueden ir con magia y con solo de cómo va el clima. Es de uno apostarle, de uno entender cómo es la dinámica y sobre todo de saber entender cómo poder capitalizar esas oportunidades. Entonces creo que dentro de todo lo que han hecho en Beijing, en Hangar, en La Gringa, en todo, hay un trabajo detrás humano, hay un trabajo de preparación, hay un trabajo de entender oportunidades y quiero que me cuentes un poco detalle de eso en el próximo corte, donde vamos a seguir conversando con Simón León, representante de Beijing, de Angara y de La Gringa. Esto es Más que Todo, yo soy Randy Alvarado y bueno, aquí estamos gracias a Agua Los Alpes, a Stanley Venezuela, quien ahora tiene representación acá en Venezuela, en todos los Sambil. Los invito a que vayan, los visiten y conozcan sus productos. Y de Gran Marqués, el mejor ron en Venezuela. Yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo. Más que Todo es presentado por Stanley 1913 Venezuela. Gracias por mantenerte aquí conectado, conociendo y disfrutando con nosotros en esta oportunidad con Simón, quien nos está contando un poco sobre la trayectoria, el crecimiento y el desarrollo, no solo de Beijing, sino del resto de las marcas y proyectos que están estructurados, pensados y con una disposición para ir día a día mejorando y proyectando en todo lo que es el crecimiento y desarrollo país. Y es por eso que hay tanto interés en conocer, más allá de una fórmula, un poco de su experiencia sobre qué está haciendo y qué está sucediendo. Pero, digamos, en esta dinámica, Simón, me gustaría conocer un poquito más ese contexto de que hoy por hoy está pasando, muchísimas marcas llegan a Venezuela y lo ven como un mercado fácil, un mercado que tiene mucha proyección. Y a mí al final hay unos casos en los que me da risa porque es como uno dice, uno está tropicalizado. Uno ya entiende el cómo se mueven aquí las cosas y que a veces no es como la gente piensa, que tiene que ver con temas de relación y lo que haga, sino de la estructura que hemos podido consolidar durante años, de como bien lo hablábamos al inicio, de esos picos, desde el aprendizaje, desde la proyección, desde la toma de decisiones, hasta en un punto de mercado en la que ya uno dice, mira, aquí puede llegar cualquiera a decirte cómo arrancar un negocio, porque así lo ha hecho en cualquier parte del mundo. Uno dice, sí, pero la data de eso la tengo yo. Yo sé quién es el que consume, yo sé quién es el que compra, yo sé en qué zonas está. Y eso muchísimas personas ni siquiera le han dado valor, pero hoy por hoy es una de las cosas que más fundamenta todo el desarrollo de un proyecto como tal, no solo en gastronomía, a nivel general. ¿Tú cómo lograste entender de que estas herramientas basadas en la tecnología eran importantes?
Porque, digamos, hoy por hoy, yo incluso todavía tengo amigos que tienen restaurantes de volumen y casi que lo llevan como un portugués. Y las mediciones son, y tú dices, bueno, todo te sale bien porque tienen unos márgenes de la compra hasta la venta interesantes, pero en cualquier margen de error, lo único que hace que eso sobreviva es la capacidad que tengas de cubrirlo. Del resto, no hay manera. ¿Ha sido importante para ti el uso de tecnología? Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos sido pro a la tecnología. Cuando nosotros arrancamos, de alguna manera siempre utilizamos sistemas, pero ya fue como hacia 2019 que empezamos con un sistema operativo que de alguna manera te permitía recoger la data de tu cliente, te permitía saber cuántas veces ese cliente viene al mes, cuántas veces consume a la semana, qué consume, y tú con esa data poder de alguna manera brindar una mejor experiencia a ese mismo cliente. ¿Qué pasa? Que muchas marcas que ven a Venezuela ahorita como, digamos, un manjar, piensan que de alguna manera pueden entrar y estás entrando de cero. O sea, tú puedes tener mucha marca, puedes tener mucha trayectoria, muchas redes sociales, pero estás entrando de cero. O sea, tú apenas abras la Santa María, o sea, ese va a ser tu primer cliente. Cosa que, por ejemplo, nosotros hemos cultivado muy bien. Nosotros a veces tenemos ocasiones en donde tenemos productos que van a costo o incluso a pérdida porque estamos mandando un detalle al cliente. Por ejemplo, en pandemia sucedió mucho. Nosotros en pandemia nos adaptamos rápido a lo que estaba sucediendo y los mesoneros se convirtieron en motorizados, por así decirlo. Pero entonces después, ¿qué estamos haciendo distinto a las otras marcas? Ok, estamos cumpliendo con los tiempos, estamos cumpliendo con la calidad, estamos cumpliendo con el sabor, pero ¿qué estamos haciendo distinto? Entonces a mí se me ocurrió, bueno, vamos a empezar a mandar alcohol. Entonces, bueno, la gente está un poco obsesionada con el tema del COVID, vamos a mandar alcohol y le ponemos una calcomanía allí. Era impresionante cuando tú ibas a hacer mercado, a las panaderías, porque la gente salía poco, cómo la gente tenía y sacaba de su cartera el alcohol de Bellín, por ejemplo. O sea, ¿cuándo a ti se te va a olvidar que Bellín te dio un alcohol? O sea, era un botecito así pequeñito. Empezamos a enviar notas motivacionales a mano. Que vi que está sucediendo ahorita. Que vi que está sucediendo. Uh-huh. Porque la gente está como que en un hoyo viendo para el techo, qué va a pasar, vamos a vivir, vamos a morir, no sabemos qué va a pasar. Vamos a ponerte un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza, vamos a ponerte un mensaje motivacional y eso también de alguna manera pegó muchísimo a nuestro cliente. Entonces estás dando algo adicional que no muchas veces tiene que ser dinero. No, y fíjate que es un tema de fidelidad. Yo no sé si lo hicieron por un tema de oportunidad o tenía un propósito particular, pero esos son uno de los diferenciadores que siempre a nivel de marketing causan esa conexión no solo de apego con la marca, sino de ser fiel. Son los detalles, la oportunidad en un mensaje, en una atención. Lo vi que lo estás haciendo ahorita con el tema del Mundial, que me parece grandioso. Y a veces eso tiene que ver con la medición, y volvemos al mismo de estructura y de conocer desde los costos y cómo manejo eso, que siempre tener en pie y presente lo importante y lo esencial de que para yo capitalizar oportunidades tengo que tener un margen que muchísimos que, digamos, de unas generaciones, vamos a llamarlo un poco más mayor, lo ven como un tema de perder, de yo no regalo, de yo no hago, y a veces no tiene que ver ni con un regalo ni con un perder. Es ser fiel a mi cliente, así como yo esté, ¿cómo lo fidelizo? Que eso no va necesariamente con la calidad del producto, va con la oportunidad. Tú dices un simple mensaje que a veces hay diosidencias, como decimos, que uno no lo sabe, pero a lo mejor estoy cabizbajo porque tengo un familiar que acaba de fallecer y resulta que ese día el almuerzo fue porque, bueno, no veníamos de esa situación y le llega un mensaje de la nada con una diosidencia de aliento y tú dices, wow, esto me llegó del alma. Y le das un contexto, un storytelling que dicen, pana, esto fue un mensaje de Dios que me llegó y a veces quizás la intención no era esa, pero hay cosas hasta energéticamente que suceden y tú dices, pana, ¿cómo se le olvida el Beijing? ¿Cómo se le olvida la gringa? No se le olvida más nunca. Y son temas, oportunidades de que hoy por hoy yo creo que hemos tenido que entender cada momento, cada situación, de cómo reinventarnos, de cómo pasar, de que ya lo que tenemos son herramientas y decimos, mira, las ventas han bajado. ¿Qué hacemos? Tengo una base de datos, tengo un plan de contenido,
tengo mi estructura de costos, sé que con estos costos, si a lo mejor hacemos una promoción, se le informa a mi base de datos, a lo mejor sin hacer ni más ni menos, ¡pum! Digo, levanté un pico en ventas esta semana. Y quien no conoce el negocio dice, bueno, es que estos carajos lo que tienen es suerte. Y no sabe que no se trata de suerte, se trata de que durante muchísimos años lo que hemos ido es entendiendo, conociendo y capitalizando un poco lo que está sucediendo en el mercado. Y creo que lo que estos 10 años y quizás un poco más te ha ido permitiendo que la marca tenga una posición cada día más sólida y que sean referentes. A mí me llena muchísimo orgullo no solo el trabajo que han hecho, sino cada día cuando conozco y puedo conectar con proyectos en lo que digo, pana, detrás de una marca, lo que hay es un proyecto increíble que a veces muchísimas personas no conocen y es parte de esto de que no solo lo conozcan, de que entiendan de que lo que se ha tratado es de oportunidad, de riesgo factor, de asumir todo eso y hacer un trabajo con propósito, donde en algunos momentos países no veían desarrollo en oportunidad, a lo mejor hubimos muchísimos locos, como dicen cualquiera, que dijimos, bueno, a lo mejor nosotros podíamos estar viviendo en Alemania, en Suecia, y que reinventándonos por allá, inventando acá, y decidimos, no, nuestra decisión es quedarnos en el país, nuestra decisión es seguir trabajando aquí. ¿Qué hemos hecho? Y construyendo esa estructura, y construyendo esa relación, y construyendo ese camino. Es donde hoy por hoy, como le decía un amigo hace poquito, yo no me siento que el camino lo tenemos listo. Siento que lo que hicimos fue aplanar todo, hacer los planos, hacer las fotografías, las buenas tomas, y decimos, ahora es cuando la historia comienza, y eso es parte de lo que hay detrás. De cuando la gente dice, sí, ya nos conoces, ya nos has visto, pero realmente lo que estamos es construyendo. Dentro de esto me gustaría que nos cuentes un poco, porque hay algo que muchísimas personas a lo mejor ven una marca, pero ven una marca por el producto. Y son muy pocos a veces los empresarios de que le dan el valor importante a que la marca tenga un reconocimiento, un sentido como marca, digamos, sin que se suene raro, desprendiendo un poco el contexto de qué es. Hay muchísimos que dicen, bueno, mi marca es tal, pero ¿por qué yo le invierto a la marca? ¿Por qué yo tengo que hacer que mi marca me venda? Y no sabe que al final, hasta en un tema de negocios, proyección en futuro, el costo real de mi proyecto como holding, como empresa, como marca, como pasa en cualquier parte del mundo, es la construcción de esto. Así nació un McDonald's, así nació un KFC, así nació un Coca-Cola, así nació una Pepsi, así nació cualquier marca en el mundo. Y no sé si por alguna dinámica del mercado, pero hay muchísimos que todavía no entienden eso, el concepto de valor. Y a mí me llena mucho orgullo cómo ustedes lo han entendido, lo han conceptualizado y lo han proyectado para que el concepto como marca tenga realmente el valor y la aceptación que es. ¿Esto fue por un tema casual o tú lo has tenido visionado como Beijing marca particular Sí, siempre ha sido apuntando a Beijing marca. O sea, hablabas un poco de zona de confort y eso. Realmente yo siento, y siempre se lo digo a mi equipo, que la presión es un privilegio en este negocio y en cualquier otro negocio. Porque la presión te hace sacar lo mejor de ti. Y de alguna manera tú puedes cuantificar el valor de un negocio por sus estados financieros, por así decirlo. O sea, ¿qué es un negocio? Yo lo veo como un tanque. Tanque de agua. Vamos a llamarlo así. ¿Qué pasa con el tanque de agua? Tú tienes algo que entra y algo que sale. ¿Me explico? Y eso aplica tanto para el negocio como para tu vida personal financiera, vamos a decirlo así. Entonces, de alguna manera, tú tienes que cuidar el nivel. No puedes bajar de cierto nivel y lo ideal, digamos, en temas de negocio es que el tanque se rebose. Cuando empieza a rebosarse, digamos que es utilidad, es más valor, etcétera, etcétera. Y bueno, tú verás qué haces con eso que empiezas a adaptar el tanque, lo amplías, Compro otro. De alguna manera eso fue lo que pasó en Beijing. Su primer local empezó a rebosarse. O sea, no podías tener 2 horas esperando a una persona en la puerta. Y de algún modo, eso no lo creó, digamos, un estado financiero. O sea, eso lo creó una marca. Entonces, muchas personas no le prestan como que atención a lo que es la marca como tal, porque es algo intangible. O sea, es algo que, ¿cuánto vale Beijing? ¿Cuánto vale McDonald's? ¿Cuánto vale KFC? ¿Cómo lo cuantifica? ¿Me explico? Porque yo lo veo como que es una energía. O sea, tú escuchas a Beijing y volteas. O escuchas otra marca que de repente no le ha dado tanto protagonismo a la inversión
o no, o simplemente o está rayada, vamos a decirlo así, la gente no voltea. Entonces, mi foco y el foco del equipo siempre ha sido construir una marca, cuidar la marca, consentir la marca. O sea, hay cosas que tú realizas que, digamos, la gente piensa que, pero ¿por qué botas plata ahí? No, yo no la estoy botando. Eso es una inversión. Es una inversión. Y es una inversión que muchas veces, digamos, va en contra de principios de ciertas personas, que es que quieren ver el resultado inmediato. Es imposible ver el resultado inmediato. O sea, mira, creo que el venezolano se ha dado mucho golpe por esperar el resultado inmediato y no tener paciencia de los resultados a largo plazo. Mira, yo recuerdo que, digamos, el proyecto arrancó en 2016 y cuando yo dije, mira, esto funcionó, fue 2 años, 3 años después. Antes No había manera. No había manera. Y fíjate que ahorita que comentas eso, lo importante que es con construcción de marca, y me ha pasado mucho, incluso en tema como marca, te lo digo en reconocimiento y tengo que lanzar flores, cuando uno dice que lleguen marcas internacionales, voy a hablar cualquier ejercicio para no comprometer nada, y llega y te dice, llega una marca de sushi internacional y la ves haciendo estudio de mercado, y llega y te dice, entre las primeras 4 que nombra, llega y dice Beijing, y es donde uno dice, eso no solo pasó por lo que está haciendo, es como valor y concepto de marca. Ahí es donde nace el nicho, que más allá de un tema de competencia es que te has vuelto referencia. Pero eso no pasa solo, y vuelvo que todo es importante y todo tiene que ver, porque es un tema de equilibrio con la calidad del producto, con el servicio que esté, sino también un tema de concepto y valor que tú le des. Yo le digo, cuando uno crea una marca, cuando uno crea una empresa, es como un hijo, que uno sabe que tarde o temprano puede crecer tanto que ya se te va de la casa, pero sigue siendo tu hijo. Pero mientras tu hijo, tú le des los mayores valores, le des el mayor aprendizaje, le apuestes a él en los mejores estudios, ¿qué va a pasar cuando tu hijo crezca? Vas a tener un hijo espléndido, donde los resultados van a ser. Y hay muchísimo, no solo en el rubro de gastronomía, en los negocios generales, muchísimas personas han dejado de creer en eso, han dejado de capacitar, han dejado de dar oportunidades, han dejado de proyectar, porque sencillamente quieren eso, de que tener resultados. Hay muchísimos que yo digo, creo que la historia de nuestro recorrido Venezuela nos ha llevado a atender y entender todo lo que pasa en el día a día, y que aquí no hay nada en confort, y es un tema natural, que eso pasa en cualquier parte del mundo, que dices, ¿qué pasa cuando las cosas estén mejores? Bueno, ya venimos preparados de a lo mejor las menos mejores, pero que tener esa capacidad de valorar realmente como marca cuáles son los espacios, cuáles son las oportunidades, y creo que es parte de ese éxito que hoy por hoy uno dice, pana, lo estamos logrando. Que cuando ya eres referente llegan otras marcas y dicen, mi competencia es eso, y dice, yo no compito con nadie, pero ahora mi posición de marca es que sí, lo he hecho también y le he apostado tanto a eso de que ya no me importa, como yo le decía en estos días a un compañero en el tema textil, le digo, qué bonito cuando una marca internacional ya llega con pánico por lo que tú has hecho y tú eres nacional. Simón, cuéntame algo, ahorita conversaba sobre el tema de cuando arrancaste pandemia, de cómo pudieron capitalizar el tema de redes sociales. ¿Qué tal o qué tan fundamental ha sido el tema de los medios tradicionales y digitales para ese desarrollo de Beijing y bueno, el resto del grupo, de Angara y La Gringa? Mira, yo estudié Relaciones Industriales en LUCAP, nada que ver con comunicación social, pero creo que en mi otra vida fui marketero, porque me gusta mucho todo el tema del marketing, las ventas, es como una pasión oculta. ¿Okay? La tienes ahí en el bolso escondida. A veces hay reuniones y está el equipo inventando tal y siempre interrumpo, mira, pero deberíamos hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. En pandemia sí considero que el éxito o digamos un punto de inflexión en Beijing fueron las plataformas digitales, sobre todo el Instagram. Nosotros de alguna manera, por bien o por mal, porque nosotros también nos hemos equivocado muchísimo, dábamos de qué hablar en redes sociales. Incluso una vez en el Día de las Madres de la pandemia, que el Día de la Madre fue en mayo y la pandemia empezó en marzo. La gente estaba encerrada. Y el primer día de las madres, digamos que la gente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, o le mandamos comida a mamá
o pedimos delivery y compartimos con mamá, pero con todos los cuidados y tal. Vamos a ir de una casa a otra y vamos rápido, ¿no? Y nosotros, de algún modo, estábamos preparados o pensamos que estábamos preparados para eso. Y nosotros vendimos, digamos, lo que vendíamos un domingo y un poquito más, un 30 o 40% más. Nos preparamos para eso. Pero por cuestiones de, digamos, la vida y los demonios que a veces tienen los locales, se fue la luz, las freidoras se volvieron locas, el horno, la extracción, o sea, todo cuando se va la luz, todo colapsa. Todo descalibra. Y ya había un nerviosismo de por sí, por la cantidad de órdenes. Resulta y acontece que eso fue como una ola así que nos pasó por encima y también nos puso los pies en el suelo, pues. Como que no puedes subestimar al cliente o no puedes subestimar lo que estás haciendo. Es muy delicado lo que haces, o sea, desde la calidad del producto, del tratamiento del producto hasta el resultado final de que me cumplas con lo que te estoy pidiendo. O sea, si yo estoy pidiendo un delivery, tiene que tardar 25 o 30 minutos, no puede tardar más de eso. Nosotros tuvimos clientes ese día que simplemente no entregamos, pues. Y es el Día de la Madre. Un día especial. El Día de la Madre, o sea, nosotros estábamos preparados con nuestra rosita, con nuestra botella de vino por la casa, o sea, nosotros hicimos todo lo que, digamos, está escrito. Pero no cumplimos. Al final tuvimos que devolver no menos de 25 órdenes, llamar a cada cliente, disculparnos. Incluso hay un video que yo hice con todo el equipo de trabajo dando la cara y disculpándome por lo que había sucedido, que entendíamos la magnitud del problema. Y en ese momento nosotros recibimos como que la primera funa, digamos, monumental. Fue una funa que son unos irresponsables, que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa. Tú no sabes, por lo que esté pasando esa persona, que lo descarga contigo y con tu marca. O sea, natural. Y en las redes sociales, bueno. No, eso era por todos lados. Pam, 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 pam. Y yo dije, no, ya va, que hay que accionar. O sea, no te puedes esconder. A la persona no le importa si te fue la luz o si sobrevendiste. O sea, tú tienes que dar la cara. Entonces, con el equipo de trabajo, hicimos una especie de guión y nada, hay que hacer un video así, tipo película, vamos a decir así. Control de crisis básico cuando Exacto. no tengo... Pero muy empírico, o sea, fue impresionante eso porque realmente yo salgo con mi equipo, con tapaboca por aquí y digo, mira, sí, asumimos el error, pasó esto, esto y esto, pero sabemos que es transparente para ustedes. Nosotros vamos a llamar a todos los afectados y a los no afectados, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y nos mantenemos comunicados. Y los 600 comentarios que salieron de ese, digamos, ese video, fueron todos positivos. O sea, fue así como que, coño, primera vez, la cagaste conmigo, pero primera vez que alguien da la cara, que alguna marca da la cara, porque no solamente fueron ustedes, fueron todos los restaurantes de Caracas. Y sobre momentos como esos masivos, natural. Porque no estaban listos. O sea, nadie estaba listo para el modelo de negocio to go. O sea, era un tema de que tú estás listo con tus platos, con tus cubiertos, con tus copas, con tu broma, y de repente la vida te cambia a que todo es plástico, todo es para llevar, todo es servilletica para llevar, todo es bolsa. No, el cuidado, el riesgo. Exacto. Y el motorizado, o sea, nosotros teníamos motorizados que iban haciendo caballitos. ¿Me explico? Porque eran, digamos, chamos que no tenían una capacitación. Sí, no estaban preparados para eso. ¿Cómo te llega un sushi pizza si tu motorizado hace caballito? Ellos no lo entendían en ese momento. Después, claro, con tanto capacitación y palo, vamos a decir coloquialmente, se fue creando, pero poco a poco. O sea, es que esto ha sido desde muy cero. O sea, si yo te digo el capital inicial de Beijing, o sea, te vas a caer de la risa. O sea, no llegas a $15,000. El capital inicial, digamos, cuando tú vas a empezar un negocio. ¿Y cuánto tenemos? 15,000. ¿Me explico? Y eso va aunado con el crecimiento personal de cada persona que está trabajando en Beijing o que ha pasado por Beijing. O sea, yo tengo casos, todos los gerentes de la marca y de todas las marcas son personas que vienen de un cargo específico, digamos, de cajero.
digamos, de cocinero, digamos, de motorizado. ¿Me explico? Son personas que conocen el negocio desde sus raíces y ahorita están en cargos gerenciales y siguen capacitándose. Todos los días se capacitan, porque todos los días hay algo nuevo en este negocio que aprender. Tenemos casos de personas que han trabajado en la marca y se han atrevido a montar su propio emprendimiento. ¿Me explico? Eso para mí me llena muchísimo digamos, me da muchísima alegría. O ver una persona, que es un caso particular, que empezó de mantenimiento, que llegaba en una bicicleta al local y que ahorita es un supervisor y sigue en capacitación y tiene, digamos, todas las herramientas para ser gerente. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que realmente a veces cuenta en esta historia, más allá de la marca, más allá de los estados financieros. Cuando tú ves el recorrido de la persona y ves, por ejemplo, un chamo que llegaba a una primera reunión de gerente con los pantalones rotos, con gorra, con zarcillo, con su flow, pues, y ahorita tú lo ves y dices, wow, y tú le preguntas, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu visión de ver las cosas? Son personas que incluso nosotros hemos incentivado y hemos puesto a estudiar. O sea, podemos decir que hemos puesto a estudiar. Hubo una... Cambio de vida. Hubo una promoción de gerentes que empezaron a estudiar en la universidad para sacar un TCU. Y están a punto de graduarse. Ya van a cumplir los 2 años. Están a punto de graduarse. Hay una promoción de 14 cocineros que están estudiando en alta cocina. Pero fíjate que bonito eso, porque al final eso tiene que ver mucho con liderazgo también, pero de una manera u otra, creo que la esencia, que más allá de que sea alguien de equipo de trabajo, la esencia y condición que para eso lo que se necesita es tener las ganas de, porque a veces muchos entienden de que depende de uno, y uno podemos tener las mejores ganas de darle las máximas herramientas al equipo, de ir remando a ver cómo consolida para que esté, pero si no tiene las ganas y la disposición de hacer las cosas cada día mejor, de poder proyectar, a veces le queda a uno ese cargo que no corresponde, porque puedes creerlo mejor, pero si la propia persona no lo entiende, no lo capitaliza, vamos nadando en 2 direcciones totalmente distintas. Ahí ha pasado mucho, y lo he visto con mis propios ojos, que el sistema te saca. Te saca. El sistema te saca, o sea, o te vas solo o te vamos, como a veces decimos. Porque el mismo sistema ve que tú llevas una dirección y yo siempre hablo con el equipo de esto. O sea, hay un objetivo principal, digamos, que es el objetivo de la empresa. Porque nosotros o yo me he esforzado en crear una empresa en donde nadie sea indispensable. ¿Por qué? Porque ni yo, o sea, yo en ocasiones por temas de salud he estado 2 meses, 3 meses, o por temas personales, 5 meses desentendido. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Entonces, yo lo que digo siempre es que hay un objetivo, o sea, verlo como un objetivo principal, que es el objetivo de la empresa, que no solamente, como te digo, es la venta, la marca, los estados financieros, la rentabilidad, generar confianza en el cliente, que el cliente repita, que le gusta, todo lo que estamos hablando. Sino que también los objetivos personales de cada persona que hace vida en la empresa tienen que ir en consonancia con eso, con ese objetivo. Cuando ya tú te empiezas a desviar, ¿me explico? La empresa no se va a moldar a ti. Ni la empresa se va a moldar ni al dueño, ni a un gerente, ni a un director, ni a un motorizado, ni a nadie se va a moldar. La empresa sigue su camino. Y es impresionante porque, o sea, hasta me ha pasado a mí. O sea, yo he estado... Creo que todos lo hemos vivido por experiencia y es parte a veces uno de los retos. Incluso lo conversábamos hace poco tú y yo, de que a veces no necesariamente ni siquiera tiene que ver con la afinidad o la confianza que uno puede tener con alguien o con parte del equipo, sino que es un tema, como bien lo decías, es un tema de estructura. O sea, que es o estás apegado, naturalmente, o te caes solo, es como la matica. Llega un momento que maduras tanto que te caíste. O
te tengo que tumbar, pero cuando el foco de propósito está identificado y el objetivo está claro, la única manera de que lo alcancemos es que todo esté coherente. No pueden haber dos direcciones, no pueden haber dos dinámicas, no pueden haber dos decisiones. Es como, el objetivo es uno y debe estar claro. Si vamos sumados a que el objetivo se logre, sí da. Cuando se empieza a medio mover, no. ¿Y qué? Y cuando nosotros hacemos ese plan bien claro, llega un momento en que a veces uno ni siquiera tiene que actuar. A veces que la misma posición te deja como que ya yo aquí no tengo juego, y forma parte también, como lo comentábamos, de que a veces no es un tema de experiencia, no es un tema de enojado, no es un tema de lo que pasa, es un tema de que ya uno todo lo que ha vivido, ya tú no tienes un olfato que sabes cuando algo no va a pasar, que cuando sabes por dónde van los tiros, y a veces que gente se te acerca y ya tú dices, ajá, ¿a qué viene? Ya yo sé, A, B, C, dice, ¿y cómo supiste? Todo estaba claro y todo estaba marcado. Eso llena mucho de... Eso como un placer culposo. Cuando Sí. tú te anticipas a cosas, tú dices, eso es un placer culposo. Sí. Y es difícil a veces explicar, pero es como algo que se va desarrollando en el ADN, que cuando uno tiene bien claro y marcado desde el objetivo, la marca y los propósitos incluso de uno personales, que tú dices, mira, llega un momento que yo le digo en el negocio, hay un tema donde se pierde el romanticismo. Hay un momento en que uno puede querer todo, puede quererlos a todos, pero llega un momento en que uno dice, pana, pongo en riesgo todo. Entonces, mi propósito y mis principios me dicen que no puede haber nadie que no contamine. Es donde empiezan los no negociables. Simón, cuéntanos con algo. ¿Usas y aplicas la inteligencia artificial? Sí, todos los días. Todos los días. Nosotros, antes de hacer cualquier cosa, analizamos data. Y estas aplicaciones, Gemini, Cloud, todo esto, han sido un acelerador de todo esto, de todo este proyecto de análisis de data. Los muchachos en marketing y ventas utilizan a diario para generar ideas también. Estamos en proceso de implementar IA en el reclutamiento y selección del personal, en una aplicación que estamos a punto está en desarrollo ahorita, está en demo, vamos a decirlo así. No. Y o sea, pienso que muchas personas hablan de la inteligencia artificial como que va a suplantar cargos o... No, Que los va a reemplazar. Esto lo que es un acelerador. O sea, un acelerador de ideas, de tiempo, de procesos. Realmente a veces impresiona lo que puede hacer la IA, pero nada nunca va a ser como, ¿sabes? El contacto, Sí, el contacto. lo que tú puedas sentir, porque muchas veces como empresario tú analizas un estado financiero y tú sabes cómo está el negocio viendo el estado financiero. Pero cuando tú tienes experiencia, cuando tú has quebrado varias veces, cuando tú te has tragado toda la curva del aprendizaje, a ti no te hace falta un estado financiero para entrar a un local y tú sabes cómo está ese local. Propio y de personas de terceros. O sea, tú llegas a un local y esto tiene un problema. Tal cual. Y yo no te puedo decir qué es. O sea, bueno, si me siento y me pongo a analizar, es esto, un checklist. Pero es difícil, a veces es un sentimiento. Y eso no lo hace la IA. Eso nunca lo va a hacer la IA. Entonces, tal cual. No, creo que yo coincido totalmente y es mi punto, palabras más, palabras menos en cómo ve la IA. Pienso que al final también a uno como empresario nos da una capacidad de datos y de resolución inmediata que a veces la misma dinámica no nos permite. A mí me pasa muchísimo que a veces entre foco de reuniones es muy poco el tiempo que tengo acceso al teléfono, y el teléfono es una herramienta de trabajo y a veces se complica todo. Y hay cosas en las que sencillamente con la inteligencia artificial lo que hace es ayudarme a gestionar. Necesito entender un poco de esto y no es un tema de suplir o no, es un tema de ayudarme a optimizar el tiempo y a tomar decisiones basadas en lo que es. Por lo que te digo, el tema del contacto, el tema de la experiencia, eso no lo va a cambiar nada. Yo le digo mucho, incluso en el área de mercadeo, en el área de publicidad, le digo, tenemos todas las herramientas posibles dentro de un sistema, un ecosistema digital que nos puede ayudar de inmediato. Pero ¿sabes qué no tiene eso? Sobre todo entendiendo y aterrizando el tema país, el know-how de uno sabe qué paso, qué no. Lo que te acabas de decir, yo entré a un local por X o por Y, me dice, ¿qué crees tú que puede pasar en el local? Y era por un tema de mercadeo. Le digo, mira, antes de nosotros arrancar en esto, le digo, esto es una fase 2. Le digo, la fase 1 es un tema de limpieza. Le dije, ¿qué? Yo como comensal vengo a un lugar que esté sucio y no esté. Y el propio dueño decía, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta? Entonces, es ese criterio de
La inteligencia artificial te puede decir que el error es que la gente no tiene la plata o tu local es muy caro para el público de la zona. Y realmente a lo mejor no tiene que ver. Va con temas sensibles como, mira, si yo no tengo un buen background, no tengo una buena atención, no tengo unas buenas condiciones, no depende de eso. Yo le decía, aquí es un parámetro de qué, no te bases solo en la tecnología. Hay mucho más que desarrollar y hay un tema mucho más humano en que siempre tiene que estar. Pero bueno, la inteligencia artificial nos ayuda en datos increíble y de manera notoria. Sé que el tiempo se nos acorta y por mí, Simón, hay programas en los que se nos puede ir todo un día y estamos a punto de cierre, pero no podemos dejar de que le dejes un mensaje a todos esos jóvenes emprendedores que a veces se piensan en por qué Venezuela, piensan que es un país donde las oportunidades no les han llegado, piensan de que es un país donde todo es cuesta arriba y no entienden a veces un poco lo que hemos ido desarrollando, de que las oportunidades las creamos y las desarrollamos nosotros, de que hay muchísimo por construir, que en lo personal pienso que estamos en un momento de demostrar quiénes somos y no por ser más o menos que los demás, sino que nosotros tenemos desde unas capacidades, una visión, un talento. Yo digo, así como tú lo decías, a mí me pasa igual. Hay personas que hasta me han preguntado, ¿tú eres abogado y tú eres legal? Y digo, bueno, si ustedes supieran mi profesión base en la que sí, he sido marketero durante 20 años y he estado en muchas dinámicas de preparación, pero mi base fundamental es otra, solo que me gusta lo que hago, siempre me gusta aprender, incorporarme en esto, pero más allá de eso, es un tema de creer, de apostar, de tener la visión, de saber donde muchos a veces ven problemas, yo a veces veo soluciones muy efectivas y oportunidades, y quiero que tú, Simón, le des un mensaje, así como representante del grupo y que llevan estas 3 marcas en las que veo que apenas están arrancando el camino y la proyección en el país que les viene, porque creo que tienen una estructura muy sólida y una visión bien clara del mercado, pero más allá de eso, ¿qué les queda a los jóvenes, esos emprendedores que todavía se están pensando en qué hacer? ¿Qué mensaje les puedes dar? Mira, lo primero sería que tengan, digamos, un objetivo claro, un objetivo trazado, por así decirlo, y que no se salgan por ninguna razón de ese objetivo. O sea, que no se desvíen nunca del objetivo, que trabajen, así no vean resultados, sigan trabajando, y es probable que todavía no vean el resultado, Y hay que ser. pero en algún punto, todo ese trabajo duro o todas esas horas digamos, de trasnocho, todo ese, en algún punto pierdes hasta la esperanza. Pero todo eso va creando una materia, digamos, crítica, que en algún momento hace un Big Bang. Uh-huh. Y eso no lo vas a ver de un día para otro. Eso puede tardar 1 año, 2 años, 3 años. O sea, nadie te puede decir cuánto puede tardar. Entonces, mi recomendación es que nunca pierdan el foco en el objetivo. Sigan trabajando, no se desanimen porque no vean el resultado. O sea, es difícil, lo que estoy diciendo es difícil aplicarlo. Pero que de algún modo, siempre, esa energía va a ser un Big Bang. Tarde o temprano. Tal cual. Y creo que la constancia y el foco es la base del éxito. Así como lo decías tú, yo lo he comentado incluso en mis redes en modo personal, que a veces todo lo hemos vivido. Creo que no existe un empresario, desde el más estable hasta el más millonario, que no haya vivido un momento en el que dice, ya no puedo más. Y llegues y dices, ya no puedo más, y no sé si te pasa, pero yo hasta hablo con el espejo del día siguiente, y ¿cómo que no podías más? Ah, no, tú lo que estabas era agotado ayer, y agotado por lo mismo. ¿Y ahora qué pasó? Aquí continuamos y aquí seguimos, y el día siguiente te da más motivo en decir, oye, mira todo lo que hay, un equipo de trabajo, mi familia. Yo digo, como le comento incluso a muchos clientes, le digo, esto para mí no es un hobby, esto para mí fue algo en lo que yo decidí ser por mi futuro, por mi familia, por mis hijos, en lo que no me lo tomo como un chiste, me lo tomo como un compromiso, porque cada cliente con que trabajemos es un propósito, un objetivo, es una oportunidad en la que tenemos que hacerlo bien para que eso siga, pero eso va de la mano con sacrificios, con constancia, con trabajo, en la que llega momentos en que dices, wow, ¿hasta qué punto? Y por mucha estructura que uno tenga, siempre está un tema de corresponsabilidad en crecer las cosas de bien a excelente. Y eso es algo que no es sencillo de entender, y es algo en lo que uno, creo que el reto más allá del tema motivacional de alguna manera, es que todos esos chamos, los emprendedores, entiendan de que eso forma parte de esto. No crean que el esto es que aquí está la marca, aquí está, es de ese estrés, de saber que hay días en que no hay cómo pagar una nómina, hay días en que no sabes cómo y tú dices, ¿y qué estoy haciendo mal? No, hay cosas que no es que las estás haciendo mal, las estás haciendo muy bien,
pero parte de ese impulso, de ese desarrollo, de ese aprendizaje, te genera un contexto de, vamos a llamarlo de experiencia, que todos tenemos que vivir. Y eso no te hace ni más ni menos exitoso, como hablamos, desde el creador de Amazon, de Apple, los mejores empresarios en el mundo han tenido que vivir momentos en que dice, la cagué. Correcto. Un viernes y el lunes agarran y dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? Continuar. ¿Qué tengo ahora? Más aprendizaje. Más experiencia, claro. Que mucho antes. Tengo una toma de decisión, hasta un tema de lo asertivo en la confianza, que yo le digo a uno, sobre todo en el mercado venezolano es importante, el uno sabe con qué puede contar y con quién no. Hay muchísimas personas que siempre quieren el bien y el mejor y tienes que saber cuáles son y ahí impulsar y decir, vamos que en equipo podemos todo. Como hay otros que quieren sencillamente lo fácil. Quieren agarrar, quieren montar un negocio, que tú los asesores, los ayudes y a los 2 meses dices, bueno, Simón, tú me asesoraste para montar un restaurante, pero todavía no soy millonario. No. Y te digo, no, te faltan no más que 10 o 15 años para que veas luz. Con suerte. Con suerte. Y, digamos, todos esos chamos, esos emprendedores a veces les cuesta entender, incluso sobre todo los jóvenes, por la dinámica en que quieren todos los resultados muy rápidos, muy inmediatos, y los negocios no son así. Los negocios son, como bien lo decías, la vida no es así. La vida no es así. Son de constancia, de seguir, en la que dice hasta cuándo siga. No, esto no tiene fin. El mejor ejemplo es el país. Es así. El mejor ejemplo es el país. O sea, ahorita estamos en una Venezuela con mucha más esperanza, en una Venezuela en donde, digamos, se están ajustando ciertas cosas económicas y se está preparando el piso, como tú dijiste hace rato, para empezar un lienzo en blanco, vamos a decirlo así. Y eso se lo tiene que, digamos, o tiene que tenerlo claro el emprendedor, porque no es que es magia, o sea, es que tienes que seguir haciendo lo que venías haciendo y probablemente esta nueva situación te va a dar más herramientas, te va a dar más herramientas para lograr los objetivos. Pero no es magia, no existe. No existe la magia. O sea, no existe. Aquí, de alguna manera, digamos que no va a llegar un genio con una varita y va a cambiar las condiciones particulares de tu negocio. O sea, Tal cual. Tú tienes que seguir todos los días como lo estás haciendo. Probablemente no tengas los resultados que esperabas, pero sigue con el objetivo. Tal cual, y como lo he dicho yo, incluso previo, durante un par de años que llevamos acá en el programa, a veces no depende de las condiciones del país, no depende de las condiciones de la política, no dependen de ninguna condición, dependen de nosotros. Y todo lo que nosotros marcamos como propósito lo hacemos bien, lo hacemos con propósito, lo hacemos con coherencia, más allá de lo que suceda, siempre vamos a tener un paso adelante. Si nosotros esperamos de que alguien nos dé las condiciones para que las cosas funcionen, eso no va a pasar. Le dije, no va a pasar porque no es porque lo diga Randy, es porque así es la dinámica de la vida. Si nosotros queremos ser profesionales, tenemos que prepararnos para que eso suceda. Si nosotros queremos ser buenos médicos, tenemos que buscar las mejores experiencias, las mejores pruebas, estar en práctica, pero nadie nace que agarraste un frasco de cereal y dices, ay, mira, aquí tienes un título, aquí tienes la experiencia. Y es un poco lo que ha pasado. Creo que en todas las condiciones, y siempre lo he venido diciendo, no dependen del momento, no dependen del país, no dependen de la economía, dependen de nosotros. A lo mejor tenemos condiciones adversas que no dependen de nosotros y están complicadas, pero si nosotros lo hacemos bien, tenemos un diferenciador. Y bueno, ya estamos a cierre de todo esto. Simón, gracias, hermano, por estar aquí con nosotros, por permitirnos la oportunidad de conocer no solo lo que has hecho y has ido construyendo, sino con mucho orgullo te digo y te felicito por todo el trabajo que has venido haciendo tú y todo tu equipo por el país, por dar productos con excelencia, con calidad, por seguir demostrando de que día a día podemos hacer las cosas mejores, de que hay muchísimas oportunidades por capitalizar y de que tenemos un equipo y una disposición por cada día comernos más el mercado, hacer y crear un ecosistema de valor donde nos mostremos y veamos quiénes son los que realmente creemos y apostamos y soñamos por ser referentes dentro de nuestra línea de mercado y que no hemos dejado de creer y apostar a no solo a nuestro país, sino a nuestro entorno por una proyección de éxito y bueno, cada día ser mejor. Gracias por formar parte de Más que Todo y estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y nunca olvidemos que Venezuela es el mejor país del mundo. Es así. Gracias, hermano. Gracias a Espacio Mobility, quien nos ha aportado, ayudado a estar cómodos en esta entrevista con estos supermuebles. Gracias por formar parte de Más que Todo, a Stanley Venezuela, a Agua de los Alpes, a Banco Plaza
y a todo el resto de colaboradores que están aquí con nosotros sumando. Este programa fue presentado gracias a Banco Plaza, Espacio Móvil, Agua Los Alpes, Stanley 1913 Venezuela y Ron Gran Marqués.